Aquí estamos, un día más, contando historias de personajes de fe que nos inspiran y nos recuerdan el poder de la bondad y la lealtad. La historia de hoy, la de Ruth, es un cuento atemporal que prueba que, incluso en las mayores adversidades, el amor verdadero y la fe inquebrantable pueden abrir caminos inesperados. Prepárense para ser transportados a una jornada de esperanza, pérdida y redención, mientras una mujer extraordinaria, en medio de la tristeza y la pérdida, no solo encuentra la redención, sino que se convierte en parte de uno de los linajes más importantes y sagrados de la historia de la humanidad. Es un recordatorio vivo de que incluso en tiempos difíciles, la fidelidad y la bondad son recompensadas de maneras que no podemos imaginar. Pero antes de sumergirnos en esta jornada de fe y resiliencia, no olviden dejar su me gusta y comentar qué es lo que más les gustó del video, ya que esto nos ayuda a llevar estas historias a más personas. Y si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal para no perderse los próximos videos. En una era distante, en una tierra castigada por la sequía y la penuria, la tierra de Israel fue afectada por una hambruna severa. Lo que antes era la fértil Belén, la casa del pan, se convirtió en un escenario de campos áridos, arroyos secos y corazones llenos de incertidumbre. La escasez de alimento no era solo una ausencia física de sustento, sino una opresión que aplastaba el espíritu y robaba la esperanza de un futuro. Las familias miraban al cielo gris y sin nubes, y cada día que pasaba, la angustia aumentaba, forzando decisiones imposibles. En medio de esta crisis, vivía una familia bendecida por el amor y la unión, pero ahora amenazada por la hambruna implacable. Elimelec, su esposa Noemí y sus dos hijos, Malón y Quilión, vieron cómo sus reservas de granos se agotaban, dejando la despensa vacía y el futuro incierto. Con el corazón pesado, se sentaron a la mesa, sin pan, y tomaron una decisión, dolorosa que resonaría en sus vidas para siempre: abandonar su tierra natal y la comunidad que conocían para buscar refugio en un lugar distante y desconocido, la tierra de Moab. Partieron de Belén, dejando atrás no solo su casa y sus bienes, sino también sus raíces, sus tradiciones y sus lazos familiares. La jornada hasta la tierra de Moab era larga y agotadora, marcada por la incertidumbre en cada paso. El suelo bajo sus pies era duro, el sol era inclemente y el camino parecía interminable. El aire de Moab, con sus costumbres y dioses diferentes, les parecía ajeno, pero ofrecía la única cosa que necesitaban desesperadamente: alimento y la oportunidad de sobrevivir. Allí se establecieron, y con el tiempo lograron adaptarse a esa nueva y extraña realidad, construyendo un nuevo hogar en una tierra extranjera. Pasaron los años, y los hijos de Noemí, Malón y Quilión, ya crecidos, encontraron el amor en medio de los moabitas. Se casaron con dos jóvenes de esa tierra, la noble Orfa y la bondadosa Ruth. La familia, aunque lejos de su patria, parecía estar recuperándose. Los lazos matrimoniales trajeron nueva vida, nuevas risas y la alegría de una nueva familia, llenando el hogar con la esperanza de un futuro feliz y seguro. Por 10 años vivieron en Moab, construyendo sus vidas y sus esperanzas. Sin embargo, la alegría fue breve. En poco tiempo, la primera tragedia golpeó a la familia de forma abrumadora. El patriarca, Elimelec, que había liderado a su familia con fe y coraje, falleció. La pérdida de su marido dejó a Noemí viuda en una tierra extranjera, sin el apoyo de sus parientes. Se vio obligada a encontrar fuerzas para seguir cuidando de sus hijos y nueras en medio del luto profundo que la consumía. La tristeza, como una sombra,
se cernía sobre la casa y la carga de la viudez pesaba en su espíritu. El dolor se intensificó cuando 10 años después un nuevo y devastador luto se abatió sobre la familia. Sus 2 hijos, Malón y Quilión, también fallecieron prematuramente. Las 3 viudas estaban ahora completamente solas, desamparadas y sin protección en una tierra que no era la suya. La tristeza y la desesperación se convirtieron en compañeras constantes, y el futuro parecía no tener esperanza. El luto la consumía y ella se sentía abandonada por todos, incluso por Dios, quien, según ella, había testificado contra ella. Noemí se vio en una situación de completa soledad. Había perdido a su marido, a sus 2 hijos, y no tenía herederos. La alegría que un día sintió al tener una familia en Moab se transformó en una amargura profunda, y la esperanza de un futuro feliz se perdió, sustituida por un vacío abrumador que parecía no tener fin. El luto la consumía, y se sentía abandonada por todos, incluso por Dios, que según ella había testificado contra ella. Fue entonces que la noticia de que la hambruna en Israel había terminado trajo un pequeño, pero vital, soplo de esperanza. Noemí decidió que era hora de volver a casa, a su tierra natal, Belén. Con el corazón roto, sabía que sus nueras tendrían un futuro mejor en su propia tierra, cerca de sus familias y de su gente. Las amaba lo suficiente como para liberarlas, permitiéndoles reconstruir sus vidas sin la carga de una suegra anciana y sin recursos. Se volvió hacia Orfa y Ruth, y con lágrimas en los ojos y la voz embargada por la emoción, las bendijo y las animó a regresar a la casa de sus familias y encontrar nuevos maridos. Orfa, con el corazón roto, besó a su suegra en despedida y siguió el consejo de Noemí, tomando el camino de regreso a su tierra y su gente, dejando atrás el luto y la amargura con la esperanza de un nuevo comienzo. Su elección, aunque dolorosa, era la más lógica, y se fue llorando amargamente. Pero Ruth no. Su lealtad y amor por Noemí eran inquebrantables, más fuertes que cualquier lógica o instinto de autoconservación. Se negó a dejarla, demostrando una fidelidad que superaba cualquier dificultad. Se aferró a Noemí, declarando con convicción y un amor profundo: «No me instes a que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, allí viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios». Esta declaración se convirtió en un juramento de fidelidad eterna, un acto de entrega total que cambiaría para siempre la vida de ambas. Después de una jornada agotadora y solitaria, las 2 viudas, Noemí y Ruth, finalmente llegaron a Belén. El contraste entre la ciudad que Noemí había dejado y lo que encontró ahora era impresionante. Las mujeres de la ciudad vinieron a recibirlas y se asombraron. ¿No es esta Noemí? Pero la respuesta de Noemí, llena de amargura, revela su dolor. «No me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque el Todopoderoso me ha llenado de gran amargura». Llegaron en un estado de extrema pobreza, sin ningún recurso o apoyo inmediato, contando solo con su fe y la promesa de Dios. La tristeza las acompañaba, pero la providencia las trajo de vuelta en un momento oportuno. Llegaron al inicio de la cosecha de cebada, un tiempo de renovación y trabajo en los campos, que llenaba la ciudad de actividad y esperanza. Ruth, con el corazón humilde y el alma dispuesta al sacrificio, le dijo a Noemí que iría a trabajar en los campos para proveer el sustento para ambas. Pediría permiso para recoger las espigas que los segadores dejaban atrás, un derecho garantizado por la ley a los más pobres y extranjeros. Su determinación era fuerte y estaba dispuesta a
hacer lo que fuera necesario para cuidar de su suegra. La suerte, o mejor dicho, la mano de Dios, guió los pasos de Ruth a un campo específico. Ella, sin saberlo, fue a parar a las tierras de un hombre rico e influyente, que era pariente de la familia de su difunto marido, Elimelec. Su nombre era Booz, y su hacienda era conocida por su prosperidad y por la justicia y bondad de su dueño. Booz, que estaba supervisando la cosecha, vio a la joven mujer trabajando diligentemente en su campo. Su curiosidad fue despertada por la presencia de la extranjera. Le preguntó a sus capataces quién era la joven que trabajaba con tanto esfuerzo, sin descanso, y los siervos prontamente contaron su historia de lealtad a Noemí. Relataron que ella era Ruth, la moabita que había regresado con Noemí, la viuda de su pariente. La historia de su lealtad y de cómo había dejado a su familia y su tierra para quedarse al lado de su suegra se había extendido por toda la ciudad. Booz, impresionado por la virtud de ella, vio más que una extranjera necesitada, vio un corazón puro, un carácter noble y una fidelidad rara. Movido por la bondad y el honor, Booz se acercó a Ruth y la trató con una gentileza inesperada. La tranquilizó, diciéndole que no espigara en ningún otro campo más que en el suyo. La invitó a quedarse cerca de sus siervas, garantizando que estaría segura y protegida de cualquier ofensa o acoso. La actitud de Booz fue un acto de gracia y protección que Ruth jamás esperaría. Para demostrar su generosidad, Booz también instruyó a sus siervos a dejar algunas espigas a propósito para Ruth e incluso a sacar espigas de los manojos y tirarlas al suelo para que ella las recogiera. Además, la invitó a beber del agua que sus trabajadores bebían y a comer con ellos durante las comidas. Él actuó no solo como un benefactor, sino como un protector, mostrando un gran respeto por ella y honrando su fidelidad. Ruth, sorprendida y con el corazón lleno de gratitud, se postró ante Booz y le preguntó, ¿por qué él, un hombre tan importante, la estaba tratando con tanto favor? Ella, una extranjera, no merecía tal bondad. Booz respondió que todo lo que ella había hecho por su suegra había llegado a sus oídos y que ella sería recompensada por el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas había venido a buscar refugio. Al regresar a casa con una cantidad impresionante de granos, Ruth le contó a Noemí sobre la bondad de Booz. El corazón de Noemí, antes amargo, se llenó de alegría. Le explicó que Booz era un pariente redentor, alguien que podía restaurar la herencia de la familia. La esperanza había finalmente regresado a su casa y a sus corazones, y la mano de Dios estaba finalmente revelando su plan. El corazón de Noemí estaba lleno de alegría al ver la bondad de Booz hacia Ruth. Ella sabía que la mano de Dios estaba actuando. Fue entonces que Noemí le reveló a Ruth un plan audaz, pero que estaba de acuerdo con las costumbres de Israel. La instruyó sobre el papel del pariente redentor, alguien con el deber de restaurar el linaje familiar y la propiedad. Era el único camino para un futuro seguro. Noemí le explicó a Ruth lo que debía hacer. Debía bañarse, perfumarse y vestir sus mejores ropas, demostrando su pureza y virtud. Ruth entonces iría a la era, el lugar donde Booz estaría aventando la cebada por la noche para acostarse discretamente a sus pies. Era una actitud de total humildad y confianza, una petición formal y simbólica para que él la redimiera. Ruth, obediente y confiada en el consejo de Noemí, hizo exactamente lo que le fue dicho. Fue a la era y en silencio esperó a que Booz terminara su trabajo y se fuera a dormir. Cuando él se acostó, ella se acercó tranquilamente y se acostó a sus pies, esperando el momento justo para revelar su presencia e intención. La noche era oscura y la tensión era grande.
Alrededor de la medianoche, Buz se despertó asustado. Sintió la presencia de alguien y con el corazón acelerado se dio la vuelta, descubriendo que una mujer estaba acostada a sus pies. Le preguntó quién era ella, y la voz baja y respetuosa de Ruth resonó en la oscuridad, haciendo su petición con las palabras más directas y humildes que podía usar. Con audacia y fe, Ruth le dijo: «Soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu manto sobre mí, porque tú eres pariente redentor». Esa frase era una petición formal de matrimonio y de protección. Ella se estaba poniendo bajo la autoridad y el cuidado de Buz, pidiéndole ser incluida en su familia y su futuro. Era un acto de gran fe y coraje que ponía su destino en sus manos. Buz se conmovió profundamente con las palabras de Ruth. La elogió por su virtud y por haber demostrado su fidelidad al no buscar a un joven, sino al confiar en un pariente mayor para ser su protector. Buz le prometió a Ruth que haría por ella todo lo que había pedido. La tranquilizó, pidiéndole que no tuviera miedo y que se fuera en paz. Noemí sabía que, antes de asumir la responsabilidad, Buz necesitaba resolver una cuestión legal. Había un pariente más cercano de la familia de Elimelech que tenía el derecho de redimir a Ruth y la propiedad primero. Booz, honrando la ley, prometió resolver la situación a la mañana siguiente. No actuaría de forma precipitada, sino con justicia e integridad, garantizando que todo se hiciera de acuerdo con la ley. A la mañana siguiente, Booz fue a la puerta de la ciudad, que era el lugar donde se resolvían las cuestiones legales y de negocios. Llamó al pariente más cercano y, delante de 10 ancianos de la ciudad, explicó la situación. Booz le ofreció el derecho de redimir la propiedad de Elimelech, pero con la condición de casarse con Ruth para mantener el linaje del difunto. El pariente más cercano, reacio a arriesgar su propia herencia, rechazó el derecho de redención. Según la ley, se quitó el zapato y se lo dio a Buz, simbolizando la transferencia del derecho. De esa forma, ante toda la ciudad, Buz se convirtió en el legítimo redentor, con total libertad para casarse con Ruth y restaurar la herencia de la familia de Elimelech. Booz, entonces, de forma pública, declaró: «Hoy ustedes son testigos de que yo compro de Noemí todo lo que era de Elimelech, y también que tomo como mi mujer a Ruth, la moabita». El pueblo y los ancianos bendijeron el matrimonio y profetizaron que Ruth se convertiría en una bendición para la casa de Israel, como Raquel y Lea. Y así, el amor y la fidelidad de Ruth y la justicia de Booz se unieron en una alianza sagrada. Con el matrimonio consumado, Booz tomó a Ruth como su esposa y la Biblia relata que el Señor le concedió que concibiera y ella dio a luz un hijo. El nacimiento del niño fue un momento de gran alegría para todos. Era la prueba de que la vida había triunfado sobre la muerte y la esperanza sobre la tristeza. El milagro de la vida, viniendo de una historia de tanto dolor, era un testimonio vivo del poder de Dios. La llegada del niño fue un bálsamo para el corazón de Noemí, que había regresado a Belén con las manos vacías y el corazón amargado. Ahora tenía un nieto para amar y cuidar. El niño era el cumplimiento de las promesas de Dios y la restauración de todo lo que ella había perdido. Ella sostenía al niño y el luto que sentía se disipaba con cada risa y cada pequeño suspiro del bebé. Las mujeres de la ciudad, que habían visto la tristeza de Noemí, ahora celebraban con ella. Le dijeron: «Bendito sea el Señor, que no te dejó hoy sin redentor». Ellas reconocían que la llegada del niño era una señal de que el linaje de la familia continuaría y de que el nombre de Elimelech no sería olvidado. Vieron con sus propios ojos la restauración de la familia de una forma gloriosa.
También profetizaron que el niño sería una fuente de consuelo y cuidado para Noemí en su vejez. La ruptura de un destino de luto y desamparo fue clara. La tristeza de Noemí se transformó en una alegría profunda y duradera. Su amargura se convirtió en un testimonio del poder restaurador de Dios. Y ella, que antes había pedido ser llamada Mara, ahora podía sentir la dulzura de la vida nuevamente. Noemí, antes llena de amargura, ahora sostenía a su nieto en sus brazos, cuidando de él como si fuera su propio hijo. La alegría en su casa era palpable. La comunidad de Belén se unió a la celebración, reconociendo el favor de Dios sobre aquella familia que había pasado por tanto sufrimiento y dolor. Se maravillaron con la forma en que Dios, en su misericordia, había cambiado la situación. Las vecinas de Noemí, viendo la alegría y la restauración en su vida, le dieron al niño un nombre especial. Lo llamaron Obed, el nombre que significa siervo o adorador, era una celebración de la providencia y de la fidelidad de Dios, un recordatorio de que el Señor cuida de su pueblo, incluso en los momentos más difíciles. La historia de Ruth culmina en el nacimiento de Obed, pero no se detiene ahí. Él se convirtió en una figura fundamental en la historia de Israel. Obed, el hijo de la moabita Ruth y del israelita Booz, creció y se convirtió en el padre de Jesé. Se convirtió en un eslabón importante en una gran cadena de generaciones que llevaría a un destino aún más grandioso. Jesé, a su vez, fue el padre del gran rey David, el pastor que se convirtió en el rey más famoso de Israel. Así, la extranjera que se apegó a su suegra fue honrada e insertada en uno de los linajes más importantes de la historia. La fidelidad de Ruth fue recompensada de una forma que ella jamás podría haber imaginado. Su vida, marcada por tantas pérdidas, ahora tenía un legado eterno. Ruth, la moabita, se convirtió en una ancestral directa del rey David. Y a través del linaje de David, la historia de Ruth se conecta directamente a la genealogía de Jesucristo. Ella es un eslabón vital, mostrando que la gracia de Dios se extiende a todos, independientemente de su origen, de su nacionalidad o de su pasado. Su historia es una invitación a la fe y a la esperanza. Esta narrativa no es solo sobre una mujer valiente, sino sobre la gracia de Dios que acoge a los de afuera y los transforma en parte de su historia redentora. La vida de Ruth, llena de pérdidas y tristezas, fue restaurada por completo por la misericordia de Dios. Su historia es una lección de fe, lealtad y providencia divina que resuena a través de los tiempos. La historia de Ruth es mucho más que un cuento sobre amor y matrimonio. Es un poderoso testimonio de la fidelidad de una mujer y de la providencia de Dios. Ruth nos enseña que incluso en los momentos más sombríos de nuestra jornada, la lealtad y la fe pueden llevarnos a un futuro de bendiciones que jamás podríamos prever. Su vida nos muestra que el amor verdadero es un acto de sacrificio y que Dios honra a aquellos que confían en Él con todo su corazón. El destino de una viuda extranjera se entrelazó con el linaje de grandes reyes y al final con el del propio Mesías. Que la historia de Ruth nos inspire a ser leales, a confiar en la bondad de Dios y a creer que, incluso en tiempos de incertidumbre, Él está trabajando para restaurar y dar un nuevo propósito a nuestras vidas. Que nuestra fe sea tan inquebrantable como la de ella. Y llegamos al final de una historia más de fe. Si les gustó esta jornada de Ruth y se sintieron tocados por su fe, dejen su me gusta, compartan este video con alguien que necesite una dosis de esperanza y dejen un comentario diciéndonos qué parte de la historia les inspiró más. Y si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse y activen la campanita para no perderse las próximas historias.